Buenos días con todos. Espero que se encuentres todos muy bien bajo la cobertura de Todopoderoso. Mi nombre es Jennifer Chávez. Yo formo parte del equipo técnico en ETEX Ecuador. La capacitación de hoy es de instalación de cielos falsos GPLAC. Bueno, antes de iniciar con nuestra capacitación, les hago la cordial invitación de que nos agreguen en el WhatsApp en la línea de asistencia técnica, que la tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Este medio lo creamos para estar cerca de ustedes y lograr solventar cualquier duda o requerimiento. Adicional, también les informo que al final de la capacitación les entregaremos un certificado de participación en esta capacitación. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que somos ETEX en el mundo. ETEX es una empresa líder en fabricación de yeso, fibrocemento liso y ondulado. Contamos nosotros con masillas en polvo, como también en pasta, y cintas de papel y malla muy reconocidas. Nos encontramos en varios países del mundo. Nuestra matriz la encontramos en Bélgica y actualmente contamos con más de 113 fábricas, más de 100 empresas y estamos presentes en más de 43 países. Aproximadamente también somos más de 12.000 colaboradores en el mundo. Les voy a informar un poquito lo que es el portafolio de nuestros productos. Eh, Tenemos varias placas de yeso. Entonces tenemos esta placa de aquí, que esta es una placa de yeso cartón, que es una placa denominada como placa estándar. Las tenemos en dos presentaciones, en placa de media y en placa de 5 octavos. Contamos también con placas RH, que es resistente a la humedad, en el espesor de media. También contamos con placas de yeso. Esta es una placa que la denominamos extra dura. Esta placa se utiliza en zonas internas de alto impacto. También tenemos placas RF. Estas placas son resistentes al fuego. Vienen en dos espesores, placa de media y de 5 octavos. Estas son utilizadas en vías de evacuación o muros con resistencia al fuego. También tenemos una placa que se llama Ceiling Board. Esta placa es especial para los cielos falsos. Viene con un espesor de 11 milímetros. Algunas veces se la utiliza para paredes y sí se lo puede utilizar, pero solo con revoque. Contamos también con una placa, la placa X-Sound. Esta placa es una placa que es fabricada y utilizada para zonas con exigencia de alto desempeño acústico. Solo la placa me aísla 65 decibeles. Es importante mencionar que todas las placas que les mostré aquí miden 1,22 por 2,44. Actualmente nosotros nos encontramos en varias obras, en varias construcciones y bueno, sería importante mencionar que nos encontramos también en el metro de Quito. La mayor parte del metro de Quito cuenta con todas nuestras placas, tanto estándar, RH, placa RF, todo lo que son las vías de evacuación, todas están en nuestros muros, todos son con resistencia al fuego. Tenemos algunas características de nuestras placas. Estas placas nosotros las fabricamos bajo los más estrictos controles de estándares de calidad internacional. Tenemos nosotros una gran fortaleza de protección en el núcleo del yeso. Son agradables al tacto, no son inflamables, son resistentes y aislante térmico y acústico, aptas para recibir cualquier decoración tradicional y pintura. Podemos nosotros fabricar placas hasta de 3,5 metros, como lo pueden observar en la fotografía de la parte inferior. Es importante, también lo vi necesario, ayer cumplimos 4 años del terremoto, y vi importante este aporte de seguridad que nuestro sistema le brinda a todos los habitantes, que es el excelente comportamiento ante el riesgo sísmico. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos el romeral y el muro tradicional en ladrillo. El romeral es un muro en sistema liviano.
Pesa aproximadamente entre 25 a 30 kilogramos por metro cuadrado, a diferencia del muro tradicional en ladrillo que pesa de 200 a 250 kilogramos de metro cuadrado, por metro cuadrado. Entonces, esto fue que quizás nos afectó mucho hace 4 años en el terremoto, y por eso tuvimos muchas personas que fallecieron. Es 10 veces menor nuestro muro tradicional, nuestro muro en sistema liviano. Ahora les voy a presentar una pequeña práctica por parte de nuestra empresa de instalación en cielos falsos. Y bueno, más que decir que espero que lo disfruten y estamos pendientes de todas sus preguntas, ¿sí? Les damos la bienvenida a este espacio de formación que ETEX tiene especialmente para ustedes. ETEX es una empresa fabricante, líder en la fabricación de productos y materiales para sistemas en seco. Nuestras marcas más reconocidas son Superboard, G-Plaque, Proteja, Promat y Aquaviva. Hoy vamos a estar aquí acompañándolos a ustedes a la instalación de cómo instalar un cielo raso con placas de yeso a junta perdida y también cielos rasos inspeccionables. Estamos hoy, pero primero antes de empezar vamos a hablar y a recordarles a ustedes qué es un cielo raso. Un cielo raso es aquella estructura horizontal que generalmente vamos a instalar debajo de una cubierta o debajo de una losa de concreto. En esa losa, en ese espacio o esa estructura horizontal, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que estéticamente el espacio que estamos instalando sea mucho más bonito, mejor acabado, y también esa estructura horizontal nos va a servir para crear un espacio entre la cubierta y el cielo raso para esconder todas las que son las tuberías hidráulicas, eléctricas, o poder esconder cualquier elemento que queramos para que el espacio que queramos sea más limpio y más estético. Vamos a hablar un poquito antes de entrar a la instalación de las normas que vamos a cumplir. Para nosotros poder llegar a una buena instalación del cielo raso, tenemos que cumplir, o digamos el cielo raso tiene dos normas. La NTC 5680, que regula la fabricación de todos los elementos del sistema del cielo raso, placas, perfilería, ¿cierto? Si tenemos algún tipo de dudas de que si el material que nos están instalando cumple o no cumple, podemos ir y remitirnos a esa NTC 5680 y verificar cómo sería la fabricación de ese material. También está el NSR10. El NSR10 es la norma de sismoresistencia nuestra y la cual tenemos que cumplir. En esa norma nos dice que el metal base para la estructura del cielo raso, que la estructura supremamente importante en los cielos rasos, tiene que ser mínimo de 0.475 de espesor. Ese metal base o ese espesor es algo que deberíamos siempre cumplir y tener como mínimo requerimiento para que nuestra estructura quede bien soportada y podamos tener un cielo raso sin ningún problema. Importantísimo también recordar que la estructura que estamos recomendando o que vamos a recomendar para los cielos rasos, ese metal base, debe de ser avalado por un ingeniero estructural, porque debemos saber que estos elementos que estamos recomendando hoy son elementos no estructurales en una construcción, y ese elemento no estructural debe tener un aval por este ingeniero estructural. Bueno, hoy vamos a tener una charla que consta de 3 partes. La primera es la instalación de la estructura. La segunda es el emplacado de las placas, y la tercera es el acabado. Vamos a tener en cuenta siempre la buena instalación de cada una de las partes. Para tener un buen fin de cualquier instalación, las primeras partes, la instalación de la estructura y de la instalación del emplacado, deben de ser muy bien hechas y muy bien logradas para poder tener un buen acabado. Yo no puedo pedirle al acabado que me esconda las imperfecciones de una mala estructura o de un mal emplacado. Entonces siempre cada una de las partes es importantísima y las tenemos que hacer muy bien hechas. Entonces con eso vamos a seguir hoy, digamos, la capacitación. La capacitación que es importante para todos nosotros. Yo creo que la base fundamental en la instalación de un cielo raso o de un muro en el sistema seco es el acopio. Empieza por el acopio de las placas. Encontramos en obras placas con colocación o en bodega
mal dispuestas, y esto quiere decir que debemos de considerarla o mantenerla siempre en la misma estiba, y si no es posible tener la misma estiba, si no es posible tenerla, colocarle fajas a 40 centímetros. Esto con el fin de que ella no se malforme y no tengamos problemas en la instalación. Yo pienso que lo más importante es tenerlas en estas condiciones y bajo techo y sobre superficies sólidas y niveladas. La segunda requerimiento es el manejo de las mismas, el manejo de estas. Entonces, se deben de manejar entre dos personas en forma de vidrio con el fin de que no haya, de evitar el pandeo, de evitar posibles fracturas. Ahí pueden observar cómo estamos acostumbrados a hacerlo. La parte de la izquierda, pues, eso se ve a diario, inclusive en el descargue de estas, y obviamente en obras con topografías dificultosas, pues esta es la forma como lo hacen. Me parece que estamos atentando contra la parte física de la placa y vamos a tener posibles problemas en la instalación. Entonces, simplemente que lo consideren y lo tengan en cuenta. Ahora vamos para la estructura. Si nos acercamos por acá, Julián, por favor. Acá tenemos tres elementos importantes que consideramos en la construcción de un cielo raso. El ángulo perimetral, que nos demarca la altura y el nivel del cielo raso. Tenemos el perfil omega, que es el que nos recibe las placas. Y tenemos la vigueta principal, la cual me termina el estructurado, en donde voy a hacer el soporte para esas láminas. Si nos acercamos acá, Julián, un poco, si es tan amable, acá nosotros ya tenemos algo avanzado, algo realizado, y queremos mostrarle el paso a paso o lo que manejamos normalmente en un cielo raso. Cabe anotar que los cielos rasos que normalmente los hacen rígidos. Este es un cielo raso totalmente móvil, lo podemos observar, él nunca se va a mover, nunca va a tener este movimiento. Si observamos, tenemos una estructura que diseñamos acá para hacer esta presentación, pero en obra real nosotros tenemos una estructura totalmente firme. Tenemos vigas de concreto, tenemos vigas de acero, por lo tanto este movimiento nunca va a existir, pero sí va a existir los movimientos transversales, horizontales, y eso es lo que vamos a tratar de transmitir a todos ustedes para que consideren la fabricación de este cielo raso. Listo, entonces tenemos el ángulo perimetral. Julián, aquí lo podemos enfocar, por favor. Podemos enfocar acá el ángulo perimetral del cual estábamos hablando. Permíteme. Este es el ángulo perimetral. Hay en algunas construcciones que con este sistema de cielo raso lo quitan. Yo les aconsejaría no retirarlo. ¿Por qué? Porque este cielo raso me obliga a mí a colocar una unión Z, que la vamos a ver ahora más adelante en el perímetro del cielo, y me sirve para llenar posibles imperfecciones que hay en la parte del muro. Carlos, venga, una pregunta. Discúlpame. Claro que sí. Carlos, una pregunta. Este espacio que estamos dejando, veo que es de 1 centímetro y algo, sí. ¿Por qué lo estamos dejando? ¿Cuál es la causa y cuál es la recomendación para en esta instalación de los cielos rasos debamos hacer eso? Cuando hablamos de un cielo raso descolgado y sin rigidizar en la estructura o en el ángulo perimetral, estamos hablando de que este cielo me va a permitir un movimiento, o me va a dar, mejor dicho, las juntas intermedias me van a dar mejor respuesta ante movimientos sísmicos o movimientos del sistema. Cuando yo decido hacer un cielo raso flotado, sin asegurarlo en el ángulo perimetral, como lo observamos acá, como lo vamos a ver más adelante, me obliga a mí a dejar este espacio para colocar un perfil en Z, el cual voy a ver en todo el perímetro y me va a permitir esos movimientos sin que haya fracturas en la parte intermedia. Carlos, una pregunta. ¿Esta recomendación del cielo raso flotado se hace para todos los cielos rasos o para qué tipos de cielos rasos sí, o es para todos? Es importante, para todos. Estaba recomendando este cielo raso
como vuelvo y repito, es el que nos ofrece mejor respuesta ante las fisuras o aparición de fisuras en la parte intermedia. Entonces va a tener este movimiento. Ahora más adelante, Lina, yo les voy a explicar cómo es que debo disponer las omegas, cuánto le debo recortar a los extremos, las viguetas cómo van, para finalmente yo tener un cielo raso en estas condiciones. Repito, que no se mueva de arriba abajo, pero que sí que tenga movimientos transversales. Entonces, a ver si le entiendo, Carlos. La idea del cielo raso flotado es que este cielo raso o esa estructura del cielo raso tenga libre movimiento hacia las paredes. Muy bien, así. ¿Cierto? Hacia las paredes para que ese cielo raso, esa dilatación, me controle y me ayude a que para que no aparezcan fisuras en el interior. Pero es para el movimiento del cielo raso en el interior que tenga mejor absorción de energía en esta parte. Muchísimas gracias. Lina, con gusto. De todos modos, el cielo raso solamente va a quedar instalado de los elementos de suspensión, sí. Nunca va a quedar acá. Y algo muy importante, que consideren, siempre que hagamos un cielo raso de estos, debemos de colocarle la junta. O sea, la junta Z. La junta flexible. Claro, puede ser una junta flexible. Sí, puede ser junta flexible. Una flexible porque lo que queremos es que este espacio esté libre y el cielo raso se me pueda mover en esta dirección. Claro. O sea que puede ser una junta flexible, puede ser una junta Z o podría ser cualquier... Un sellante elastomérico podría ser algo que me permita esos movimientos acá. Sí. Pero sí, en ningún momento es recomendable sellar con cinta como lo hace normalmente entre cielo cuando hacemos este tipo de cielo raso. Eso le iba a preguntar, que yo veo generalmente, digamos, este tipo de cinta que lo instalan en esta esquina, que pegan la cinta de esta esquina y también de la pared. ¿Eso se puede hacer con esta, después de tener hidratación o no? No se debe hacer porque si yo quiero respuesta favorable en este movimiento, cuando el cielo raso puede hacer ese movimiento de la redundancia, va a haber desgarre o va a haber fractura en esta parte. Entonces, no se recomienda por parte de ETEX y digamos, de este modelo de instalación que sellemos con cinta de papel esta esquina. No. Los cielos rasos que yo veo completos y cinta de papel no se recomienda. No se recomienda. Perfecto. Es el cielo raso rígido que lo hacemos de esa manera y que es el que me acostumbrado a realizar. Ya tenemos el ángulo perimetral, luego vamos a colocar el perfil omega que tenemos acá. Ya lo había dicho Lina que esto debe llevar un cálculo estructural. Muchos dirán que un cielo raso es insignificante, pero realmente es fundamental porque la respuesta de los materiales pues puede ocasionar en algún momento cualquier tipo de incidencia. Carlos, lo veo que usted maneja los materiales y pues con guantes, ¿cierto? Sí, claro. Con guantes. También pues yo no lo cojo porque no tengo guantes, pero veo que esta omega tiene el borde, o este perfil tiene el borde doblado. ¿Es importante también? Es importante primero. ¿Por qué? Porque yo lo puedo pasar y no me voy a cortar. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando yo tengo más doblez en un elemento de estos, pues voy a tener mayor rigidez, ¿sí? Entonces, las omegas se cortan de acuerdo a la luz 2 centímetros más corta. Por eso hablábamos del movimiento del cielo raso. Esos 2 centímetros que vamos a cortar de menos, hago un ejemplo, si tengo una luz de 3 metros, la omega la cortaría de 2,98. Para dejarle 10 milímetros en el lado derecho en este caso y 10 milímetros en el lado izquierdo separada cuando la tengo instalada, cuando la estoy instalando. Esto con el tema de la omega. La primera omega, las reglas para el cielo raso flotado son las siguientes. Entonces, tranquila. La primera omega la debemos de colocar del muro hacia adentro a los 10 centímetros. Aquí enfoquemos, por favor, Julián, Julián, que es importante que se vea para que los instaladores que nos están acompañando vean cómo se debe. 10 centímetros entre la pared, en este caso tenemos un dintel, entonces 10 centímetros al eje, y la segunda la vamos a colocar desde el mismo punto a los 62 centímetros y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que recuperar la placa
para dejar 1,5 centímetros para poder colocar la junta o el perfil en Z. Porque voy a dejar dilatado 1 centímetro, o sea, para que me quede la omega a los 61. Entonces, por eso... Pero sin importar que como yo tengo una omega aquí a los 10 centímetros, no debería esta omega para allá, la primera 61, no, tiene que ser desde... No, porque yo debo de contar, es el largo de la placa, y la placa nunca me va a cambiar de medida porque tengo 2,44. Y por ende, yo estoy aquí garantizando 62,5 para que cuando yo la corra al 1,5 centímetros me quede 61. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, esas son como las condiciones. Ya de este eje, ya me puedo modular 61, 61, 61, si la modulación en este caso es de estas distancias, porque también podremos tener unas distancias de 47. Repito, esto va de acuerdo a una especificación. Hay un elemento, Carlos, que en la presentación que de pronto vamos a mostrar en esa página es un elemento de un ángulo. Es un elemento de un ángulo, aquí no lo vamos a mostrar, pero sí el ángulo que dice perforación es un ángulo de espesor de 1.5 milímetros que tiene 2 perforaciones de 4 milímetros en la parte de abajo y en la parte superior una perforación de 6.4. Si la estamos viendo es a mano derecha abajo, mi mano derecha abajo. ¿Ese ángulo dónde se instala? Ese ángulo se coloca, yo tengo por acá una muestrica, que es muy similar al que tenemos ahí, y son ángulos que estamos recomendando en este caso porque son anclajes que debo de colocar sobre la estructura en donde voy a colocar los elementos de suspensión. Los elementos de suspensión, aquí lo vemos, Julián, por favor, lo mostramos acá. Entonces, mira que lo tengo instalado, es un ángulo más reforzado que el elemento de suspensión con el fin de que me dé más fortaleza la estructura del cielo raso. Entonces, es importante, no es que estemos cambiando el sistema, lo que pasa es que el sistema va evolucionando de acuerdo a la necesidad y es importante que tengamos en cuenta estos elementos. De acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las solicitudes de la norma. De la norma, que es lo más importante. Sí, gracias, Lina, por la aclaración. Cuando ya colocamos las omegas, cabe resaltar que cuando yo instalo todas las omegas como tal, e independiente de lo que me sobre aquí, 40, 50, 30, 20, debo de colocarle una omega más a los 10 centímetros para cumplir lo mismo que en este lado, ¿sí? Sí. Ya nos vamos a dar cuenta por qué es importante esas omegas a los 10 centímetros. Luego colocamos la vigueta principal. La vigueta principal, como su nombre lo indica, las viguetas siempre se colocan de canto, no se colocan así por el lado del alma. Si yo la coloco en este punto, ella puede malformar más fácil que acá. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, la forma de colocar las viguetas en este caso. También se dejan 20 milímetros más corta que la luz para dejarle 10 milímetros acá y 10 milímetros al otro lado y cumple la misma función que me está teniendo la omega. ¿Cada cuánto se disponen las viguetas? Las viguetas colocamos la primera del muro hacia adentro, 10 centímetros, y luego vamos a colocarlas a 90 centímetros. No más, máximo 90, máximo 90. Colocamos las viguetas máximo 90 y también lo mismo, e igual que las omegas, cuando finalizamos, e independiente de lo que me sobre, debo de colocar otra a los 10 centímetros. Quiere decir que en este lado de la pared, la vigueta principal me queda a los 10 centímetros y en el lado opuesto también me va a quedar a los 10 centímetros, igual que las omegas. Ya vamos con las cuelgas, y las cuelgas es importante que consideremos o que lo tengamos en cuenta, que es preferible hacerlo con perfil vigueta que con ángulo. El ángulo tiende más a rasgar y la vigueta nos va a dar un poco de mejor fortaleza. Entonces vamos a instalar acá la cuelga. Si observan acá, Julián, por favor, enfoca acá el tema de las omegas, cómo quedan sueltas,
no están rígidas del ángulo. Mírenlo acá, ¿cierto? Mírenlo acá, suelta totalmente y suelta también acá. Eso es lo que tenemos que garantizar. Vamos a instalar entonces la cuerda como tal. Un elemento de suspensión, ¿cierto? Elemento de suspensión, sí. Actualmente estamos utilizando placa estándar. Placa estándar de media. Esta es la placa estándar de media, que es la conocemos por el reborde morado. Si quiere, Rubencho, dame una vueltica de extremo, déjela caer allá, por favor. Si vemos acá, sí, acá lo vemos, mira, la de borde morado, porque nosotros tenemos varias tipologías de placas, pero esta es la ideal para cielos rasos. En la diapositiva que estamos viendo, ahí nos están diciendo realmente cuál sería la recomendación de las distancias en estructuras, si ponemos placa de media pulgada o instalamos placas sin board de 11 milímetros. O instalamos placas de 11 milímetros o también la placa de media pulgada. Para acá, la ceiling board es importante también decirles a ustedes y recordarles que no solamente la placa de yeso estándar de media pulgada sirve para cielos rasos y para paredes. La placa ceiling board es una placa especialmente diseñada para cielos rasos. Para cielos rasos a punta perdida en yeso. Entonces es muy importante también que ustedes lo tengan en cuenta. Es de 11 milímetros, 1 milímetro menos, también pesa un poco menos. Entonces digamos que también podemos tener un poco digamos, de buena instalación o de diferentes posibilidades con los cielos rasos. Siendo inclusive de 11 milímetros, podemos hacerla con distancia en perfilería con los omegas, cada 61 centímetros, sin ningún problema, como decía en el cuadro. Ahora sí seguimos aquí acompañando a Carlos y Rubén, que van a hacer la instalación de la placa. Permítame un momentico, Rubén. Observen acá el ángulo del cual habíamos hablado. Es un elemento totalmente independiente de la cuelga que voy a colocar en este momento. La idea es que vaya a la viga de concreto o a la viga de acero. Algunos van a venir con doble perforación, van a venir con la perforación para yo colocar el tornillo. En este caso, nosotros recomendamos, o se recomienda que sean chazos de nylon o chazo puntilla. En este caso tenemos una madera, pues por el tema, es un tema didáctico, pero lo ideal es que sea un chazo puntilla. Como es un calibre reforzado, yo le debo de colocar un tornillo brocado. No los colocamos enfrentados, debemos de colocarlos en zigzag para evitar el rasgueo, para evitar que se rasgue el metal. ¿Cuántos tornillos se recomienda o cuántas fijaciones se recomiendan por la instalación de los elementos de suspensión? Los elementos de suspensión necesitamos un chazo puntilla que me va a asegurar el ángulo de la estructura principal, sea viga o sea acero. Y en la parte del anclaje vamos a colocar dos tornillos, por favor, Julián, lo enfocamos acá, cómo quedan dispuestos. Mire que no están enfrentados, no quedan ni verticales ni horizontales, para que no haya rasgueo, si vale el término, de la lámina. E igual vamos a colocarle otros dos, o sea que por su elemento de suspensión llevaría 4. 4. ¿Qué tipo de tornillos ahí se instalan? Tornillo, en el caso de un calibre 20 hacia abajo, yo coloco un tornillo brocado. Mira acá, Julián, por favor, un tornillo brocado acá, de 13 milímetros. Este es el ideal para perfiles gruesos. Y aquí vamos a utilizar un tornillo extra plano, punta aguda, porque el elemento que tengo acá es un poco más débil.
Si miramos, la diferencia de los dos es que en la punta el brocado tiene una estría. Tiene una estría. Y el puntiaguda, pues como su nombre lo indica, es sencillo. Entonces esa es la diferencia entre punta de broca y punta aguda. Ahí tenemos ya la aplicación, Julián, por favor. Como habíamos dicho antes, el cielo raso solamente queda sostenido de los elementos de suspensión. Por eso es que necesitamos máxima rigidez acá, que no haya malformación o no la planitud de este. Ahí lo tienen listo. Es una estructura que ya básicamente está terminada. Recordar 10 a la omega, 10 a la vigueta en todos los perímetros para poder garantizar. Importante, Julián, me colabora acá por favor. Importante, miren donde arranco con la primera cuerda. No la arranco a los 60, la arranco a los 10 centímetros e igual donde está la omega. ¿Qué me permite esto? Que la placa queda volada acá, yo no la voy a atornillar sino en las omegas. Si yo la atornillo en el ángulo perimetral, tampoco estoy haciendo nada, estoy rigidizando el sistema. Carlos, ¿me recuerdan la distancia que vamos a tener? Las omegas máximo cada 61. Máximo. Las viguetas máximo cada ¿cuánto? Máximo 90. Cada 90 centímetros, en el sentido contrario. Sí, claro. ¿Cierto? Y los elementos de suspensión vertical, ¿cada cuánto? Máximo 90. Y máximo siempre verticales, no diagonales. Siempre verticales, porque es la forma más práctica, la forma que me sostiene mejor el cielo raso. Bueno, perfecto. Ya pasado, y es el cuánta distancia voy a colocar los elementos con que aseguro el ángulo. Son chazopuntillas de 1/4 por 1,5, de 1/4 por 1,25, y van a ir a cada 60 centímetros. Carlos, ¿sí? Pero venga, yo tengo una duda. Estábamos hablando y usted nos había dicho que este elemento no va a aportar no va a soportar ningún peso. De todos modos lo tenemos que fijar bien, pero es un elemento, digamos, que no va a aportar, digamos, estructuralmente. ¿Cierto? Estructuralmente no me va a aportar nada, solamente me va a delimitar, o sea, me va a permitir visualizar la altura y la línea de nivel del cielo raso, solamente eso. Sí. Repito, en ocasiones hay constructoras que lo quitan, pero yo no aconsejo que lo quiten por el tema de que las paredes no son bien lineales y puedo tener diferencias. El perfil se me asienta acá me queda un espacio y me queda más fácil cerrar ese espacio teniendo un ángulo. Para acabado me facilita más. Le facilita mantener más, pero no juega un papel importante en cuanto a ni a eso vamos a apoyar ni las omegas ni las vamos a atornillar. No, solamente de apoyo y solamente de apoyo. Bueno, señor, listo. Julián me colabora por acá, ya vamos para el tema del estructurado. Mira, aquí tenemos las omegas a cada 61. Como es un cielo raso pequeño, yo acá tengo 1, 2, 3 pedazos de placa. Tenemos el borde recto, tenemos una junta borde recto. ¿Qué quiere decir junta borde recto? Que las placas en el sentido transversal, la parte del extremo, son totalmente a 90 grados el corte. Mientras que en el lado largo de los 244 tenemos un rebaje que me permite una cavidad para yo poder colocar la cinta y poder colocar y brindarle al cliente una superficie más plana. Entonces, aquí tenemos una junta ya tratada, tenemos ya 3 capas de masilla y tenemos otra acá que vamos a trabajar ahora con el tema de acabados, con todas las personas que nos están observando, para que lo consideren, lo tengan en cuenta. Tenemos acá media placa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una junta en esta parte y tengo otra acá, la otra debe ir intercalada. Nunca coloquen placas en línea continua, porque voy a tener respuestas desfavorables cuando tengo encuentro de 4 puntas. Entonces puede haber fisuras. Carlos, vamos a hacer un resumen, digamos, como usted ya tiene digamos, la estructura, vamos a hacer un resumen en la presentación. Vamos a hacer un resumen con la presentación que ustedes van a ver en la diapositiva. Vamos a poner primero la canal, continuamos, vamos a poner primero el ángulo perimetral con un nivel láser para que quede más claro.
con nivel láser, ¿cierto? O inclusive pues hoy en día no encontramos mucho, pues no encontramos mucho, digamos, el nivel tradicional que es con el agua, pero pues lo podríamos utilizar. Seguimos y vamos a disponer ya una estructura. Vamos a poner la estructura, primero las omegas, vamos a poner estructura con omegas, con viguetas. Ahí vamos a ver en el dibujo que las omegas están cada 61 centímetros, que las viguetas están cada 90 centímetros y que los elementos de suspensión vertical también están cada 90 centímetros. Entonces, para que ustedes miren, revisen y tomen, digamos que la lección de aquí, esa cuadrícula es ortogonal, es una cuadrícula que aquí en todas partes del mundo se utiliza y es la que estamos nosotros aquí recomendando hoy, la hemos recomendado por mucho tiempo y la que esperamos que ustedes continúen utilizando. Sigamos ahorita sí, Carlos. Bien, como les comentaba, gracias Lina, aquí tenemos la placa con el borde de fábrica y por ende tendría aquí una placa entera. Aquí estaríamos con esta junta y la otra estaría en este sector. Esto quiere decir que tengo una línea intercalada y no voy a tener encuentro de cuatro vértices o de 4 puntas. La placa que vamos a instalar la tenemos precisa para este campo que tengo acá y van a dar cuenta cómo coinciden el corte de las placas. En el tema de la instalación de la placa es muy importante considerar o tener en cuenta que esto es una placa de yeso. Cuando yo perforo, coloco el tornillo de tal manera que me quede al 50% del núcleo de la placa, ahí no hay ninguna sujeción. Si tengo 1, tengo 2, tengo 3, háganse de cuenta que esta placa está totalmente suelta. Lo mínimo que yo puedo tener lo máximo que yo puedo tener acá es medio milímetro, que me permita solamente pasar la espátula con la masilla y dejar totalmente resanada esa parte. Cuando tenemos un tornillo bien puesto, otro muy profundo, recomendación, colocar otro que me quede de mejor manera y evitarnos estos detalles que en algún momento, por el peso propio del cielo, se me pueda descolgar y se me pueda desprender. Podemos ver, pues de pronto ver cuando, pues como una mala fijación del tornillo para que ustedes allá dentro. Sí, lo podemos hacer ahora, Lina, en la otra instalación lo hacemos. Para que usted hunda un poquito y vemos uno bien hecho y uno mal hecho. Para que ellos puedan ver perfecto. Vamos a hacer lo que normalmente hacen en obra. Entonces, tener en cuenta, si nosotros dejamos el 1,5 centímetros en los extremos, es para dejar para el espacio de la junta plástica. No coloco la placa desde allá, sino el 1,5 centímetros corrido, para que me quede, o desplazado, para que me quede el tema de la junta plástica. Rubén, ¿me colabora, por favor, acá? Vamos a colocar un tornillo, unos tornillos bien puestos y vamos a colocar uno mal puesto, mal agarrado para que lo observen. Yo acá tengo un atornillador con un sistema de tope que me permite instalar el tornillo y no tengo ninguna preocupación de que se me desgarre la placa. Ahí tengo uno. Se van a dar cuenta que es perfecta herramienta, que la mayoría de instaladores no lo hacen, no las tienen, no porque no tengan dinero, sino porque estamos acostumbrados o muchas veces le cogen tanta práctica a un taladro que simplemente necesitan solamente ese tipo de herramienta. Pero con yo no tengo preocupación porque, pues mire cómo me quedan los tornillos, dejándome solamente el espacio para la masilla. Algo muy importante acá, por favor, Julián, haz esta tomita acá. Acá tengo un borde recto y mire que no tengo sino 2 tornillos.
¿cierto? No tengo más. Cuando los colocamos todos, esta borde puede desgarrarse, quedando una sujeción totalmente mala. Entonces, ¿qué hago? Le coloco 2 tornillos, coloco la otra como lo acabamos de hacer, y ahí sí puedo atornillar porque tengo acuñado esos 2 bordes y no voy a tener ese problema ahí. Carlos, una pregunta. La distancia de los tornillos para los cielos rasos, que es un elemento, digamos, tan importante por la gravedad, ¿se disponen cada cuánto? Sí, Lina. Nosotros iniciamos a los 3 centímetros del vértice y estamos hablando de las costuras. Sí. Si yo tengo esta costura, en este caso en este borde recto, o si tengo costuras en el sentido largo, coloco a los 3 centímetros el primero y el siguiente a los 15. Y siempre les voy a colocar a 15 centímetros de manera intercalada. Y vamos a colocar este. Yo veo que usted ya tiene ahí la señal como muestrica y como su ayuda para que... Sí, es importante tener esos floquitos acá, pues para garantizar de que realmente, esto no quiere decir que tenemos que estar midiendo, no. Uno le coge tanta práctica a esto que simplemente, como llamamos nosotros, al ojo por ciento, lo podemos colocar siempre y cuando no nos excedamos de esas distancias. Bueno, entonces, en las juntas o costuras, como usted llama, entre punta de placa y placa, los tornillos van cada 15 centímetros. Cada 15. Perfecto. Y en la parte intermedia, de igual manera, los 3 centímetros y los restantes a 25 centímetros. 25 centímetros. A máximo 25. A máximo 25. Recordemos, en las costuras o unión entre placa y placa, ya sea cualquiera de las dos, es cada 15 centímetros. Cada 15 centímetros. Y en la mitad de la placa, donde no hay costura, vamos a disponerlos máximo cada 25 centímetros. Hay otro detalle, Julián, que me haga el favor y me colabore, en la disposición de ambos lados. De los tornillos, eso le estaba viendo que estaban como, no son parejos. No son enfrentados, son en zigzag. Esto con el fin de no concentrar esfuerzos en un mismo punto y también tener en cuenta que el yeso tiende como a abollonarse y se me va a manifestar en la parte de la superficie. Estas son unas sujeciones buenas. Esperemos que ahora cuando hagamos la prueba de la espátula no se nos encuentre ninguno, que eso es lo que normalmente los instaladores no tienen en cuenta. Dejan los tornillos de pronto un poco expuestos. Más tornillos. Un poco expuestos y me van a molestar para colocar para masillar. Vamos a colocar otro acá bien puesto. Y qué bueno que... Y vamos a colocar el de la polémica. El de la polémica para que las personas que nos están viendo vean cuál es la buena instalación de un tornillo y cuál sería... Esto es lo que hacen los muchachos, algunos, no estamos... Entonces, mire, observe ahí, por favor, Julián. Lo que pasa es que este tornillo, no sé si se ve, no se ve, pasa el papel. Al pasar el papel y deja expuesto el yeso, en el momento en que deja expuesto el yeso y se vea el yeso, eso es una mala fijación. En los cielos rasos, más aún tenemos que tener en cuenta que todos los tornillos tienen que ser bien fijados. Si encontramos algún tipo de elemento de fijación de un tornillo que esté muy hundido, o sea, que se quede expuesto el yeso, debemos o de quitarlo y enseguida poner otro que esté bien fijado, como aquí lo estamos viendo, que apenas se ve un poco hundido el papel. Solamente se ve un poco hundido, para que quede bien fijado. Recordemos que una placa de yeso, su estructura principal es el papel con que está recubierto. Y ese papel es el que nos va a dar, digamos, nos garantiza que si el tornillo está sobre el papel, queda bien fijado. Si llega el yeso, que es polvo, ya tenemos problemas. Importante, Lina, lo que acaba de decir, y lo hemos visto ya en algunas patologías de algunos cielos, en donde manifiestan que es que se me fisuró la junta, que la masilla no sirvió porque se me están haciendo fisuras, y se asoma uno a los cielos rasos y encuentra luces entre la placa y la omega. ¿Qué quiere decir esto? Que este tornillo está bien puesto, este está bien puesto, pero hay dos que no me están haciendo la función y la placa se está pandeando.
Cuando van a reparar, la pregunta que hace, ¿cómo reparo? Yo no puedo subir una placa que ya está pandeada, que ya está mal formada, ya no cabe en su punto, ya está estirada. Entonces, la idea, televidentes, es que tengamos presente esta fijación. Bueno, entonces, como este ya está malo, ¿cómo hacemos para corregirlo? Ya no, yo no tengo necesidad de extraerlo. Si no lo quiero extraer, lo dejo ahí y le coloco uno bien puesto ahí al lado. ¿Sí? Y estamos ya pues bien con la fijación. Muchas gracias. Cada 25 centímetros. Cada 25 centímetros. Cada 15 centímetros en las costuras. Muy bien. Y volvemos y miramos que estamos dilatando todo el cielo raso. Todo el perímetro. Su perímetro. Todo su perímetro. Lo estamos dilatando 11 milímetros más o menos, 11, 12 milímetros. Hay un detalle importante, Rubén, hágame un favor y me facilita un tornillo brocado para un perfil más grueso. Vemos que observen acá, por favor, Julián, si me puedes enfocar acá, o Lina, que no coja este tornillito y lo muestra ahí en la cámara. Es un tornillo brocado, es un tornillo como lo que nosotros llamamos cabeza de trompeta, pero eso es con punta de broca. Eso quiere decir que lo podemos utilizar en un perfil más grueso de punto 60, de punto 90 mejor. Milímetros de espesor. Sí, de punto 90 milímetros de espesor, valga la aclaración. Por favor. Es el ideal, para que lo tengan, también lo consideren. Tenemos cielos rasos con perfilería que el ingeniero estructural diseñó, y esas estructuras de perfiles más gruesos utilizamos ya este tornillo. Considerar aquí también que esto queda totalmente ligado. Van a ver de pronto ocasiones que tengo espacios acá de 3 milímetros de la placa. Eso no marca mucha diferencia, pero sí es importante considerar en los tratamientos de junta que cuando yo empiezo a realizar los acabados, realicemos un pretratamiento. ¿Qué es un pretratamiento? Es llenar esta junta entre las dos placas, borde rebajado y borde recto. No es llenar, es simplemente tapar, emparejar los dos bordes, dejar secar para posteriormente yo colocar la cinta y que me quede totalmente plana. Importante tener esa consideración acá. Como vamos a iniciar el tema de acabados, el tema de masillado, yo lo primero que hago es revisar. Mire, esta es la que manda. Si yo no tengo problemas acá, si no tengo choques de tornillos, muy seguramente no voy a tener problemas en el masillado, ¿sí? Si encuentro uno que esté un poco afuera, lo escondo y ahí sigo, digamos acá, ahí está el problema. Oye, enfóquenlo acá, por favor, Julián. Que dice... Mira acá, entonces todos me funcionan, pero este no, este me está chocando. ¿Sí? Entonces, si yo lo dejo ahí, voy a tener problemas valga la redundancia, en el masillado. Voy a colocarlo acá. Ahí lo tengo. Listo. Vuelvo y paso la espátula y ahí ya se desapareció el ruedito. Quiere decir que ya puedo empezar a dar acabados. Ligada. Sí, o sea, va a tope. En el lado largo y en el lado corto. En ambos lados debe quedar a tope. Entonces, digamos, como para asegurar, no hay dilatación, no hay milímetros de dilatación. No es necesario. Nada, no es necesario. Vamos a dejarla una exactamente enseguida de la otra, sin dejar ni un milímetro ni dos. Es a tope. Totalmente a tope. Si de pronto queda el milímetro dos es porque de pronto en la instalación hay que nos dio ese espacio, pero no porque lo tengamos que dejar. Las placas de yeso se instalan totalmente. Qué pena recordar que si en el momento de la instalación del tornillo vemos que el tornillo
queda hundido y vemos el polvo, se ve el polvo, se ve el blanco del yeso, esa es una fijación mala. O sea que 2 milímetros seguramente es mucho, con 1 milímetro o menos es menos. Los acabados tenemos la cinta de papel de celulosa, G-Plaque, cinta de papel, que es la recomendada para este tipo de placas. Tenemos dos tipos de masillas: masilla pasta G-Plaque y masilla en polvo G-Plaque. 90 minutos, si lo queremos llamar de esta manera. Es una masilla que de pronto los instaladores o los del acabado de pronto no les gusta porque tenemos que prepararla, porque tenemos que traer el agua limpia, porque tenemos que utilizar unos recipientes que me den unas medidas perfectas, porque es que estamos acostumbrados a hacerlo de la manera empírica, como medeo, o si la quiero aguada, la coloco aguada, si la coloco, la tengo, quiero seca, la pongo menos agua, pero la idea es que preparen de acuerdo a las medidas que nosotros recomendamos para este producto. Entonces, nosotros tenemos masilla polvo, masilla pasta. ¿Cómo la debo usar? La masilla polvo se puede preparar en dos volúmenes, uno de agua, uno y cuarto de agua, en este caso, por 2 de polvo. Dejamos hidratar y luego hacemos el batido o el mezclado mecánicamente. Entonces acá tenemos las dos recipientes. De este aplicamos 1 y cuarto de agua y de este aplicamos 2 porciones de polvo, y esa es la medida perfecta y me da una masilla maleable para instalar cintas, para hacer rellenos, para hacer tratamientos de juntas, para todo este tipo de aplicación lo puedo realizar. Carlos, una pregunta. Primero para hacer la preparación de la masilla en polvo, ¿primero es el agua o primero el polvo? ¿O tiene algo que ver? Sí, tiene algo que ver. Si yo coloco primero el polvo, voy a incurrir en que se me formen grumos, terrones que no voy a ser capaz de diluir. La idea es que coloquemos primero el agua. Ya lo vamos a hacer un recipiente totalmente limpio acá, ¿cierto? Sin sedimentos. Y vamos a colocar agua limpia, no caliente. Y vamos a utilizar y vamos a colocarle un cuarto de agua. Lo podemos enfocar acá, por favor. Y a este volumen de 1 y cuarto de agua le vamos a colocar, permítame por favor que... Invitamos a ustedes como instaladores a que siempre tengamos también esa precaución. Guantes, mascarilla, casco y las gafas, obviamente. Miramos, sigamos viendo, ahí vamos una. Aquí tenemos una, recuerde que coloqué 1 y cuarto de agua y vamos a colocarle 2 de polvo. Lo esparcimos, no es vaciarlo, lo esparcimos. Esto es lo que no les gusta a los instaladores porque tienen que hacerlo. Pero esta es una masilla muy noble que nos da largos espacios de manejo, o sea que ella no se va a secar inmediatamente. ¿En cuánto tiempo, digamos, si empezamos a instalar las primeras capas con la masilla en polvo, ¿por qué utilizamos primero la masilla en polvo? ¿Qué ventajas nos da para utilizar en esas primeras capas la masilla en polvo? A ver, Lina, ya le acabo de preparar acá y ya le respondo. Sí, señor. Lo vemos esparciendo la masilla, pues el polvo, con mucho cuidado, no tirándola pues como... Sí. Entonces la idea es que la dejemos reposar unos 3 minutos para que el agua absorba el polvo y podamos tener una mezcla perfecta. A su respuesta, a su pregunta mejor, Lina, nosotros recomendamos que sea primero la masilla polvo. ¿Por qué? La masilla polvo tiene un secado por fraguado, mientras que la masilla pasta tiene un secado por evaporación. Entonces, nosotros podemos hacer el proceso
mezclando las dos masillas. No es mezclar polvo con pasta, no. Es colocar unas capas de una y finalizar con unas capas de otra. El hecho de que la masilla en polvo se frague no por evaporación, sino por fraguado y sea 120 minutos, quiere decir que en 120 minutos, o sea, 2 horas, esa masilla va a quedar lista, ¿cierto? Sí, y vamos a poder aplicar otra capa de masilla encima. Muy buena la pregunta, Lina. Mira, cuando nosotros utilizamos masilla pasta, los secados entre capa y capa, incluyendo el encintado y todo lo demás, debe estar entre 12 y 24 horas. O sea que yo tengo que esperar de un día para otro para poder dar un siguiente proceso. Y esto se lo digo a los compañeros de la construcción, perdón, porque yo también soy constructor. Y es que muchas veces nos gusta trabajar en promoción, a 3 por 1, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada vez que trabajemos con masilla pasta, dejemos esos tiempos de secado. Si es que necesitamos una obra para entregar muy rápido, hagamos los primeros pasos con masilla polvo. ¿Cómo se debe realizar? La mezcla es esta. ¿Cuál es la aplicación? Yo hago la primera aplicación y lo que decía Lina, 90 minutos, ya estoy para dar el siguiente proceso. Y sigo trabajando. Y a los 90 minutos estoy para dar otro proceso. Estoy haciendo lo que estoy haciendo con la masilla pasta, teniendo en cuenta que con esta voy a tener un excelente resultado. Sí. En un día, digamos, si yo tengo un trabajo, digamos, de áreas pequeñas o quiero que me rinda, yo hago la primera capa, a las 3 horas vuelvo, doy la segunda capa y me estoy ganando ese tiempo. Y ese tiempo para ustedes es plata. Eso es plata. Entonces, es bueno que lo consideren, que consideren esta mezcla de masilla, pero siempre la recomendación es primero masilla, polvo G-Plat. Cuando yo inicio un proceso con masilla pasta y se acordaron de la masilla polvo G-Plat, no se les ocurra colocarla sobre de ella. O sea que la condición es primero masilla polvo y luego masilla pasta en la última capa para poder lijar y pintar. Entonces yo la estoy mezclando. Cuando yo la estoy preparando, si la noto un poco seca, le puedo agregar agua. Si la noto un poco húmeda, le puedo agregar polvo, pero solamente en ese proceso. Cuando yo ya he iniciado el trabajo y por ahí a los 15, 20 minutos, yo estoy viendo como que está muy blanda o está muy seca, no puedo hacer ninguno de los dos procesos. Es simplemente en el momento que estamos mezclando. En el momento de preparar, no después, no posterior. ¿Volvemos? Así volvemos porque ya pasaron los 3 minutos. Sí, ya está lista para agitar. Lo hacemos mecánicamente. Me disculpan, por favor, pero esto es seguridad y esto lo aprovecho para que también, muchachos, compañeros de constructores, tengan presente que tenemos que cuidarnos porque si no nadie nos cuida. Listo, entonces me enfoca por favor acá, Julián. Miren, observen acá la masilla. Yo lo voy a hacer mecánicamente. Ahí la tenemos lista. Ya me quito la mascarilla. Claro. Un momentico. Carlos, una pregunta tengo yo. Después de preparación,
¿cuánto tiempo tengo yo para manejar esta masilla? ¿Cuánto tiempo me da para yo poderla aplicar? ¿Me da 20 minutos, 15 o media hora? ¿Cuánto me da para que ella esté bien sin que se pase o sin que... Está por entre unos 25 minutos aproximadamente. Sí, claro que también depende mucho de las temperaturas. En este clima de Manizales me puede hasta media hora. Pero entonces hay que tener en cuenta al momento de preparar. Uno y no la puede cantidad, y la cantidad, o sea, no podemos pues excedernos en que voy a preparar un bulto completo si no tengo el suficiente, como dicen los maestros, el suficiente tajo para aplicación o las suficientes personas, porque si no esa masilla en polvo preparada que la hicimos aquí se nos puede secar. Y como ya dijo Carlos, no se le puede añadir agua después de la preparación. Si por favor, Julián, miramos acá, se van a dar cuenta acá que es una pasta muy similar al mastí, como lo llamamos normalmente en la calle. ¿Sí? Esto es lo que no les gusta a los instaladores de masillas, a los masilladores, pero es una masilla muy noble. Cuando hablamos de pretratamiento, es esto lo que hago. No estoy llenando rebaje, solamente estoy tapando la hendidura que hay entre las dos placas. Lo mismo hago en los bordes cortos. Lo hago en los bordes cortos. Lo hago con los tornillos. No hay ningún problema. Evitemos dejar abultamientos de masilla. Es una masilla un poco dura de lijar. Por eso es que se recomienda que en la mezcla de masillas o en los tratamientos de junta siempre sea primero las primeras dos capas, incluyendo la del pretratamiento, con masilla polvo G-Plaque, y finalmente la última capa se hace con masilla pasta G-Plaque. Pero es la última capa, no la primera, no se deben invertir. Como es masilla 90 minutos o 120 minutos, pues esto es muy poco tiempo para yo hacer un siguiente proceso. Entonces no voy a tener ese inconveniente. Bien, tapamos los tornillos. Por eso yo ya había validado, o es importante que validen si realmente los tornillos están bien ubicados y no tenga problemas en el momento de masillar. Esta ya tiene pretratamiento y vamos a colocar una cinta, ¿cierto? Ubicamos el centro de la misma, ¿sí? Utilizamos el centro de la misma y vamos a colocarla hasta acá, pues porque acá tenemos esta parte húmeda. Siento del tratamiento de juntas porque esta masilla es un poquito más áspera que la masilla pasta. Entonces nosotros lo que recomendamos es que la última capa que voy a dejar para lijar y pintar la haga con pasta porque es de más fácil lijado y me va a ocultar las pequeñas asperezas, las pequeñas hendiduras que se me hayan presentado en superficie. No es recomendable todo el procedimiento con masilla pasta. O sea que con masilla en polvo, cuando yo trabajo con la masilla en pasta, tengo que ser muy cuidadoso en la limpieza de los bordes y de... Totalmente, Lina, totalmente. Cuando yo hago si aquí podemos observar, se acercan acá por favor la cámara, miren que acá ya tengo la capa de masilla de pasta sobre la masilla de polvo y mire que está limpio el borde, no tengo abultamientos porque esto me permite dar muy poquita lija. ¿Sí? Que eso también es importante considerarlo, importante tenerlo en cuenta. Vamos a instalar la cinta. Acá. Ubico el centro, como lo habíamos dicho antes, ubico el centro de la junta o la junta como tal, porque la idea es que
la cinta quede centrada, no quede en un lado. Y acá hago lo mismo, estoy colocando buena masilla. ¿Qué espesor instalamos ahí, Carlos? Acá en el espesor de masilla pues no es como tan relevante, lo importante es que tenga buena masilla, porque finalmente esta tengo que extraerla, tengo que sacarla. Cojo la cinta y la voy a colocar por el lado de donde desenvuelve. Si observan acá, Lina, que hay una junta, algo, ese es el filito. Aquí tenemos una vena, la vena que se ve sobresalida. Por ese lado, por este ve sobresalida y por este lado se ve hundida, ¿cierto? Por este lado, donde está sobresalida, es donde vamos a instalar la placa. Ese es el derecho de la instalación de la placa. Aquí la estoy centrando, la ajusto suavemente y la corto acá. Ya les voy a explicar por qué la corto acá. Entonces, la asiento y lo que hago es, del centro hacia afuera, yo retiro la masilla. Lo que me está sobrando. Mire que no estoy desplazando, observen que no estoy desplazando la cinta y estoy trabajando del eje de la misma hacia afuera, extrayendo la masilla que me esté sobrando. Un tratamiento como lo hacen normalmente en la obra, nosotros realmente no lo recomendamos porque primero la junta está fresca, segundo lo que hacen normalmente es que no hacen pretratamiento sino que colocan de una vez la cinta y la cinta tiene dos respuestas, o se hincha o forma una hendidura y cuál de las dos son ninguna de las dos es beneficiosa. ¿Por qué? Porque cuando hay una hendidura, hay que tener en cuenta que las capas de masilla en los acabados de placa de yeso G-Plat debe ser de 1 milímetro por capa. O sea que yo cuando tengo una hendidura voy a tener hasta más de 2 milímetros y por ende voy a tener de pronto posibilidades de fisura. Cuando llevo la cinta acá, mire que no la estoy cruzando aquí, estoy trabajando a un lado porque la que voy a colocar enseguida debe pasar, no me debe comprometer o no debe remontar, mire, no debe remontar. No debe remontar. No debe remontar, debe quedar a un lado, debe de quedar a un lado para no formar abultamientos. Bueno. Cuando yo hago esto, mire, que esto es lo que hacen en obra, esto es lo que hacen en obra, le estoy tapando el rebaje de una vez a la placa, entonces voy a tener abultamiento acá. La idea... Perdón, Carlos, ¿a dónde va a tener abultamiento? Abultamiento, voy a tener abultamiento en el tratamiento de junta porque ya la dejé rasante. Listo. Entonces, cuando yo hago esto, yo estoy dejando plano de una vez. Y resulta que esta es la segunda, esta es la primera capa. Y después de esta van dos más, ¿sí? Entonces, son dos para dar acabado. Entonces, lo que hago es tirar del centro hacia afuera, lo mismo del otro lado, y estoy garantizando la leve hendidura en la... Y en sentido diagonal. Claro, para que yo pueda retirar y limpio los bordes. Hago acá. Claro. Recordamos que estamos haciendo este ejemplo por ser didáctico, pero también Carlos aclaró que deberíamos de dejar, después de hacer el prellenado, deberíamos de dejar secar los 120 minutos que dice la masilla para poner la siguiente capa, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora aquí lo hacemos pues por el ejemplo. Lo vamos a ver por el ejemplo, se va a instalar. Pero igual lo que quiero mostrar acá es que se van a dar cuenta que va a empezar a hundirse o a salirse. Rubén, si me hace el favor y me colabora, vamos a colocar la cinta Z de la cual habíamos hablado. En las juntas. Sí, la junta Z, perdón. La junta Z, sí. en el perímetro. En el perímetro. Perfecto. Acá ya la tenemos lista, ¿sí? Ya la tenemos lista, pues porque el tiempo acá es un poquito corto, pero esta es la junta Z de la cual les hemos hablado, es de 11 milímetros ante una placa que tiene 13 milímetros, o sea que me cabe perfectamente en esta cavidad.
¿Se pega y se puede pegar o la va a instalar usted con la misma masilla? Sí, la voy a instalar con la misma masilla. Hay algunos instaladores que la ubican con remaches, perdón, con grapas. Es válido, pero igual yo la puedo instalar con masilla. Otra pregunta tenemos, poner la cinta y poner una mano de masilla a los tornillos. La segunda capa se extiende un poquito más de masilla a los lados de la cinta y vamos a tapar la cinta. Luego hacemos eso mismo con una capa más ancha para seguir tapando, para hacer más grande el espacio de tapar de la superficie de la cinta, y generalmente llegamos hasta nivel 4. El nivel 4 son 3 capas de masilla sobre la cinta y 3 capas de masilla sobre los tornillos, para que los tornillos, qué pena Carlos, para que los tornillos no se nos vean. Ese es los 4 niveles, digamos, más normales que se utilizan. El nivel de acabado 5 es con el cual yo, además de darles esas capas de masilla a la placa, también masillo toda la superficie de la placa. Importante que, digamos, tener en cuenta para nuestros instaladores es que cuando ustedes coticen, ustedes generalmente cotizan hasta nivel de acabado 4, solamente las 3 capas de masilla y sin darle acabado a toda la placa. Al yo tener al cotizar así, es importante que el contratante de ustedes sepa cuál es el nivel de acabado que ustedes ofrecen, porque si los van a recibir a ustedes con bombillos o con reflectores, ya seguramente van a tener que tener un acabado mucho más serio, y seguramente les van a tener que dar acabado a la masilla total a darle una capa total a la placa. Y eso, digamos, que no está en lo contratado por ustedes. Tengan mucho cuidado con eso para que también ustedes sepan cuál es el que están ofreciendo y cuáles les van a pedir a ustedes. Carlos, estamos viendo que usted apretó. Sí, habíamos dicho que lo podíamos colocar, Rubén, mostremos acá en la cámara la grapadora. Mostrémosla ahí, por favor. Es una grapadora industrial que podemos también utilizar en la colocación de este tipo de elementos. Esas se debe de colocar por ahí a 20 centímetros, porque eso es lo que me va a tener el perfil, y finalmente lo cubro como lo estoy haciendo acá. O lo podemos hacer práctico con la misma masilla. Si utilizan pasta G-Plat, lo puedo hacer en estas mismas condiciones, o con masilla G-Plat en polvo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es afirmando el perfil, que es el que me va a dar como el acabado ahí, y cuando ya haya secado, que esto no me da sino 90 minutos o menos, o más, entre 120 o 90, colocamos para evitar un posible desprendimiento. Y aquí podemos observar, Julián, si acercamos acá, cómo queda la independencia entre pared y cielo raso. Y si le damos la vueltica por acá, Julián, por favor, para que lo haga aquí en esta parte donde ya está más seco. En esta parte, Juli, por favor. Aquí lo podemos ver acá, la parte interna, cómo queda finalmente el acabado. Digo que el acabado porque a esta parte que le falta una capa de masilla en pasta, lijar y pintar, porque acá ya tenemos pues una capa de masilla polvo. Se ve el borde totalmente acabado, Carlos. Sí, claro, esto es lo que me da a mí garantía de que me queda un borde totalmente lineal y no tengo curvaturas. Muy bonito se ve el borde, muy bonito. Ya finalmente, recuerden que estos secados van entre 90 a 120 minutos. Aquí seguiría cubrir la cinta. La cinta tiene que estar totalmente cubierta para yo poder decir que está realmente terminado. Carlos, sobre esta capa de cinta, ¿cuántas capas debo de poner? Aquí llevaría una de masilla polvo, que iría por ahí entre
de 25 centímetros y una final que iría entre 30 y 35 centímetros en la parte del borde rebajado. Y en la parte del borde recto también me falta una capa de masilla polvo y otra de masilla pasta para lijar y pintar, y esa última capa debe estar entre 30 hacia el lado derecho, 30 hacia el lado izquierdo, o sea que entre más espacio tenga yo, más minimizo la superficie. ¿Qué serían? Después de la cinta, una capa o dos capas de... Dos capas, son tres capas sobre la junta. Eso, como para aclarar. Para un nivel acabado 4. Dos capas de masilla en polvo G-Plaque, una de 20 y una de 30, y por último damos un acabado con la cinta, con la masilla en pasta, con la masilla en pasta, y ya ampliamos hasta 60 centímetros. Sí, en el borde recto. En el borde recto. Sí. Y en el borde rebajado. 30 a 32 centímetros máximo. Terminado. Sí, terminado. Ah, bueno. Listo, Carlos. Hasta nivel de acabado. Hasta nivel de acabado 4. Si es un acabado 5, ya tengo que empastar totalmente. Pero lo que generalmente cotizan nuestros instaladores es nivel de acabado. Es acabado nivel 4. Tengo, digamos, acá una parte seca, una parte de masilla polvo. Vamos a darle una capa de masilla pasta. Así llegan nuestros cuñetes. Enfoquemos acá, por favor, Julián. Tiene el plástico sobre la parte superior. Ahí pueden observar cómo es que viene la masilla pasta. Importante considerar o tenerlo en cuenta que las masillas no sabemos cuánto tiempo van almacenadas, y yo lo que necesito es de pronto obtener la precaución de agitarla. Ojalá lo hagamos en el 100%, ¿cierto? Para volver a agregar los elementos que de pronto de alguna manera se me estén separando. Ya tengo una capa con cinta y masilla Romeral, G-Plaque de 90 minutos, y lo que voy a hacer es colocarle la masilla pasta. Que pusimos una capa ya digamos de 30 centímetros aproximadamente sobre la cinta. Ya como aplicamos la masilla en pasta, después de que esta la vamos a dejar secar de 12 a 24 horas, ¿cierto? Sí, esta se demora más, pero nos da un acabado mucho más terso, digámoslo así, un acabado mucho más terso, mucho más bonito, y a esta sí la podemos lijar tranquilamente. Esta sí se puede lijar, y si de pronto hay la necesidad, perdón, Lina, de pronto de reparar, porque no es perfecto el masillado, se puede dar una capa más delgada, pero ya no hay que esperar tanto tiempo. Simplemente. Y la última capa también de los tornillos va a ser con esta masilla, con la masilla totalmente. En pasta. Las primeras dos con la masilla en pasta, como hicimos, y la última tanto de los tornillos como de la cinta con masilla en pasta. Muy bien, así es. Acá ya damos el acabado, no vamos a continuar acá porque ya sería redundante. Yo pienso pues de que ahí esto está claro. Acá solo dejar secar y colocar cinta. Bueno, muchísimas gracias primero por haber participado con nosotros en nuestra capacitación. Antes de contestar algunas preguntas que nos han llegado, quiero enviarle un saludo muy grande a todos nuestros clientes que se han podido conectar y que han llegado sus comentarios. Bueno, también a Pintulac, que es uno de nuestros clientes más fuertes que tenemos. Muchas gracias por hacernos llegar todos esos comentarios, y a la vez también gracias por formar parte de nuestro equipo, de esta gran familia que es ETEC Ecuador. Bueno, aquí tengo varias preguntas. Tengo unas preguntas de Patricio Vallejo. ¿Puedo mezclar la masilla en polvo y la pasta G-Plaque? La respuesta es depende, porque se puede mezclar siempre y cuando utilices o esperes su tiempo de secado. Puedes colocar primero la masilla Romeral y esperas el tiempo de secado, que es de 90 minutos,
y posterior a eso colocas la masilla G-Plaque, la Ready Mix. ¿Por qué no puedes mezclar ambas cuando estas están húmedas? Porque tienen diferentes formas de secado. La masilla en pasta seca en forma de vaporización y la masilla en polvo seca por fraguado. Entonces no podemos mezclar, a pesar de que esos dos materiales estén hechos para trabajar en yeso, no podemos mezclar los dos materiales al mismo tiempo. Otra pregunta de Edwin Patricio. ¿Qué pasa si pone cinta malla en las juntas? A ver, esto es un gran dilema porque hay muchos instaladores que continúan colocando la cinta malla. Nosotros como ETEX, como fabricantes, tanto de la placa de yeso como de la cinta de papel y la cinta malla, no lo recomendamos. ¿Por qué? La cinta malla tiene un proceso de termofusión y esta permite dilatar y contraer, lo que el yeso no tiene memoria. El yeso si dilata ya no vuelve a contraer. Entonces, por eso nosotros recomendamos la cinta de papel, porque esta no permite dilatación, esta es una cinta rígida. Otra pregunta de Juan Orozco. ¿Cuántas capas de masilla se recomienda aplicar? ¿Y qué tanto de tiempo debo de esperar para colocar una mano de pintura? ¿Cuántas manos de masilla debes utilizar? Depende del cliente, porque tenemos nivel acabado tipo 0 hasta el nivel de acabado tipo 5, que como lo mencioné en el video, estuca toda la placa. Entonces, depende de qué nivel de acabado requiere el cliente, ¿sí? Y bueno, el tiempo de secado, como ya lo mencioné, tanto de nuestra masilla en polvo Romeral como de nuestra masilla G-Plaque Ready Mix, es de 90 minutos. Puedes aplicar una mano de pintura posterior a esos 90 minutos. Hay otra pregunta que dice Cristian Mesa. ¿Cuál es la distancia entre tornillos? La distancia recomendable entre tornillos en las juntas es cada 15 centímetros en forma de zigzag. Y en el centro de la placa es cada 25, máximo 30 centímetros. ¿Por qué no más de eso? Porque si nosotros nos excedemos a un distanciamiento mayor, podemos hacer que nuestra placa se pandee y por ende al colocar un codal se va a notar y vamos a tener problemas en la construcción. Me parece que esas son las preguntas que me han llegado. No sé si estamos claros, si tengan algún otro tipo de preguntas. Quiero también agradecerles por formar parte de esta capacitación y a nuestra gran familia, como se los dije, de ETEX. No olviden agregarnos en sus WhatsApps y quedan cordialmente invitados a la próxima capacitación que va a ser el día lunes a las 4 de la tarde con el tema de instalación de Proteja Colonial. También al final de aquí del Facebook Live le vamos a dejar un link para que nos dejen todos sus datos y nosotros poder incluirlos a muchas más capacitaciones en las cuales nos daría muchísimo gusto que formen parte de nosotros, ¿sí? La persona que fue parte de esta exposición fue Jennifer Chávez Cobeña. Ahí en la parte de abajo encuentran mi número y mi correo y estamos todos a la disposición de ustedes, ¿sí? Que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.